Vamos a ir viendo la estructura general del instrumento para identificar los distintos módulos que lo componen. En esta vista superior del equipo podemos distinguir claramente en el lado izquierdo, en la parte delantera, la zona que corresponde al plato de muestras y reactivos. En el sector derecho delantero encontramos el plato de reacciones junto con el fotómetro y el lavador de cubetas, en el caso que sea un CM250. Entre medio de los dos platos se encuentra el brazo de pipeteo. El módulo dilutor se encuentra en la parte frontal por encima del plato de muestras y reactivos. Como se observa, la estructura general desde el punto de vista del usuario no presenta modificaciones con respecto a anteriores modelos. En esta vista frontal se aprecian los mismos módulos comentados en la diapositiva anterior. Lo mismo podemos decir de la vista lateral y la ubicación de los distintos módulos. Comencemos a ver cómo es el desmontaje de las distintas tapas que cierran el instrumento, con el fin de tener acceso a los distintos componentes que lo conforman para su cambio o reparación. El retiro de las dos tapas laterales del instrumento es similar al utilizado en las versiones anteriores. Removiendo 4 tornillos Allen en cada tapa, las mismas son retiradas completamente. Es importante destacar que el CM200 versión 5 sí ha tenido un cambio importante en su estructura, siendo en la actualidad igual a la del CM250, obviamente sin lavador y sin refrigerador de reactivos, pero el retiro de tapas ahora es igual para cualquiera de los dos instrumentos. Esto es un cambio muy importante ya que facilita muchísimo las tareas de desarme del CM200 versión 5 respecto de sus antecesores. Una vez retiradas las dos tapas laterales, es posible retirar hacia arriba la mesada. Como era anteriormente, este movimiento debe ser hecho con cuidado y preferentemente con el brazo y aguja ubicado en un lugar donde no corra riesgo de rotura. La tapa de acrílico también se puede sacar en forma análoga a la versión anterior, soltando el amortiguador que mantiene la tapa abierta y retirando los tornillos de los herrajes que fijan la tapa a la estructura. La tapa frontal inferior también tiene una estructura que se ha mantenido históricamente y está compuesta por un frente estético y un frente metálico detrás. La tapa estética se fija a la metálica con 3 tornillos y el frente metálico al resto del equipo. Como decíamos, la parte metálica está sujeta al chasis del instrumento mediante 7 tornillos, 5 en la parte frontal y 2 en los laterales. Como una diferencia entre el modelo anterior y el actual, vamos a encontrar que la tapa frontal superior ahora es una pieza independiente que puede ser retirada mediante la extracción de 3 tornillos. De la misma manera, ahora la tapa superior también puede ser retirada en forma independiente, retirando los tornillos que la sujetan a la tapa posterior del instrumento. Es importante notar que en el modelo B5 la tapa posterior o trasera, que era tan común retirar en los modelos B4 para acceder a los distintos componentes, ahora no es necesario retirar, ya que tenemos acceso a todas las partes del equipo. Si por error se intenta retirar esta tapa, se encontrarán que sobre la misma se encuentran fijados elementos como las fuentes de alimentación, por lo que es preferible no sacarla nunca, salvo que el problema que posea el equipo esté por ese lado. Vamos a comenzar a hablar con más detalle de cada uno de los módulos que componen el instrumento. Comenzaremos por el plato de muestras y reactivos. La función de este módulo no ha cambiado y posee un aro externo para ubicar las muestras y un sector central con divisiones para colocar los reactivos en 3 tamaños de frascos posibles. Solamente en el caso del CM250, esta área central es refrigerada.
Las partes constitutivas del mismo son el motor de pasos encargado de generar el movimiento, una correa dentada para la transmisión del movimiento del motor a la mecánica del plato, un sensor óptico para detectar la posición de home o inicial del conjunto, que también cumple la función de encoder para verificar el correcto posicionamiento. La determinación de una situación o la otra lo determina por el ancho de las ranuras de la chapa de encoder solidaria al plato. Como venimos diciendo en el caso del CM250, al tener refrigerador de reactivos, se agregan como partes constitutivas las 4 celdas Peltier, el conjunto de portacarbones y colector para llevar la energía a las mismas, y un ventilador que permite extraer el aire caliente generado por las caras calientes de las Peltier. Es importante recordar que de la misma manera que sucedía antes, el plato de reactivos es extraíble solamente en el CM200. Como ventajas de diseño de este módulo podemos considerar que ahora podemos acceder a las Peltier por la parte superior del plato, sin necesidad de sacar el mismo. El material utilizado es de acero inoxidable, hubo un rediseño del sistema de desagote de agua de condensación y una mayor separación entre las caras calientes y frías del sistema, mejorando su performance. Hablemos ahora del plato de reacciones. Este plato tampoco ha tenido grandes variantes. En él se colocan las cubetas de reacción, que siguen siendo de material plástico y vienen conformadas en grupos de 5 cubetas. El total de cubetas que soporta el plato es 80, o sea 16 unidades de 5 cubetas cada uno. Este plato debe posicionar en forma exacta las cubetas en 3 lugares fundamentales. Primero, en el lugar de dispensación de la aguja. Luego, frente al fotómetro en la posición de lectura. Y por último, en la posición de lavado si es un equipo CM250. Esta última posición no existe en el CM200. Como una parte esencial de este módulo, podemos ubicar un subconjunto calefactor que tiene la misión de termostatizar el aire circundante a las cubetas para lograr la temperatura que necesita la reacción. Haciendo un detalle de las partes constitutivas del módulo, podemos mencionar el motor de pasos, encargado de generar el movimiento de rotación, la correa dentada que transmite dicho movimiento al plato, un sensor de home y encoder, similar al mencionado cuando hablamos del plato de muestras. Además, para la termostatización existe un grupo de resistencias calefactoras, un switch de sobretemperatura que permite cortar la alimentación de las resistencias en caso de algún problema de sobretemperatura, y por último un ventilador encargado de homogeneizar el aire caliente generado. El siguiente módulo que vamos a analizar es el brazo de muestreo. Este módulo es el encargado de soportar la aguja de muestreo e ir posicionándola en los distintos puntos de pipeteo. Básicamente, los movimientos que realiza este brazo son de rotación angular y en el eje Z, o sea, subir y bajar con el fin de realizar el pipeteo. Además, cuenta con facilidades para detectar nivel de líquido y detectar cualquier choque que se produzca en la aguja. Posee también un sistema de agitación para la mezcla de los fluidos y precalefacción de los mismos. Viendo un poco más en detalle la estructura del brazo, podemos encontrar 2 motores de paso, uno para el movimiento horizontal y otro para el movimiento vertical. Ambos motores trasladan su giro a la mecánica del brazo mediante correas sincrónicas. Respecto de los sensores asociados, en el movimiento vertical se encuentra un sensor óptico para el home o inicio vertical, y otro que trabaja como encoder asociado a un disco ranurado que permite establecer la posición vertical relativa del brazo. En el movimiento horizontal se encuentra un solo optoswitch, que cumple simultáneamente la función de home y verificación de este movimiento. En la zona de aguja
podemos mencionar la placa electrónica que se encarga básicamente de las funciones antes mencionadas, de detección de nivel, de colisión, calefacción y mezclado. La aguja en sí posee incorporado en su parte superior un pequeño motor encargado de generar la vibración para el mezclado. Como principales cambios a tener en cuenta respecto del brazo que equipaba los instrumentos versión 4, podemos encontrar un rediseño de la estructura mecánica para darle un mejor balance y centrado preciso de la aguja en la estación de lavado, y a partir de ahí en el resto de las posiciones. Además se han agregado tensores para las correas y el encoder vertical que no existía en las versiones anteriores. Otro módulo clave en el diseño del instrumento es el fotómetro. El fotómetro de los equipos CM mantiene la idea conceptual que traía esta línea de instrumentos, ya que sigue trabajando con una rueda de filtros, la cual es posicionada frente al camino óptico formado por la fuente de luz y la cubeta de reacción, según la longitud de onda que se haya definido en el método que se está analizando. También se mantiene la lectura del haz de luz principal y se deriva una pequeña cantidad de luz para ser utilizada como señal de referencia y compensar las diferencias de emisión y ruido que pueda tener la lámpara. En su estructura general se observa que existe un motor de pasos que transmite el movimiento a la rueda de filtros en forma directa. Ya no se utiliza una correa como los modelos B4. El posicionamiento de la rueda de filtros sigue realizándose con un opto que determina la posición de home y la posición relativa mediante las ranuras que se encuentran en la misma rueda. Dentro de la estructura se encuentra el semiespejo, encargado de realizar la división de luz para alimentar el preamplificador de muestra y el preamplificador de referencia. Como es habitual, existe un conjunto de lentes que colaboran para que la incidencia de luz a través de la cubeta sea lo más puntual posible. Las principales mejoras que se observan en este módulo son la eliminación de la transmisión del movimiento por correa a la rueda de filtros, eliminando así una posibilidad de error de posicionamiento por deterioro de la misma. Además, se han rediseñado completamente las placas preamplificadoras, las cuales ahora contienen en sí mismas los conversores analógico-digital. Estos conversores tienen mayor cantidad de bits, proporcionando una cuenta más precisa, y además se elimina la fuente de ruido que generaba la transmisión analógica hacia la placa COMU en los equipos versión 4. La información que sale de los pre ahora es directamente digital hacia la placa de tratamiento de las señales fotométricas. Es importante también hacer notar que en la placa preamplificadora se ha integrado también el sensor de temperatura que en los modelos versión 4 estaban como un dispositivo independiente. Esto también permite realizar una transmisión de la temperatura del plato en formato digital, reduciendo los problemas de ruido en la transmisión. El módulo dilutor es básicamente el mismo modelo que se observó en la transición con el modelo versión 4.5. Este dilutor, propio de Metrolab, ya no posee una jeringa tradicional de vidrio, sino que realiza un desplazamiento de volumen a través de un pistón cerámico en un cuerpo de acrílico. Es el encargado de aspirar y dispensar los volúmenes específicos de reactivos y muestras necesarios para realizar las distintas determinaciones. A través del mismo dilutor pasa el agua que se utiliza para la limpieza del agua. La estructura mecánica del módulo donde está alojado el dilutor contiene el dilutor en sí mismo junto a varios componentes asociados para su correcto funcionamiento, que incluye una válvula de 2 vías que conmuta en función de la actividad que va a realizar el equipo, ya sea aspiración, dispensado o paso de agua para el lavado. El movimiento del pistón del dilutor proviene de un motor de paso solidario a dicho pistón, y la lógica de control se encuentra en una placa electrónica específicamente desarrollada para este módulo. En el mismo soporte se encuentran fijadas las llaves de alimentación general del instrumento y de encendido del refrigerador en caso de ser un CM250. También se encuentra la bomba peristáltica
que veremos luego es utilizada para el lavado de cubetas. El brazo lavador de cubetas, tal como hemos dicho anteriormente, está incluido solamente en el modelo CM250. Este módulo realiza la limpieza de las cubetas que han sido ya utilizadas para realizar las reacciones, dejándolas aptas para una nueva utilización. Este proceso se realiza en forma automática durante la corrida. Las cubetas, al ser de material plástico, tienen una vida útil determinada, y cuando el instrumento observa que no se encuentran en buen estado, las anulará para su uso. Dentro de los componentes que forman este módulo podemos mencionar el motor de pasos, que transmite su movimiento al barrar lavador mediante una correa. El movimiento del lavador es solo en el eje Z y posee un opto para detectar la posición de inicio y otro que hace las veces de encoder, controlando los pasos del movimiento a través de un disco ranurado. El cabezal lavador tiene 6 fases consecutivas, 4 de dispensado y aspiración de agua y los 2 últimos específicos de secado o aspiración. En particular, la fase 6 posee un bloque secador que, con la misma forma de la cubeta de reacción, evita al máximo residuos de gotas en las paredes de la cubeta. El lector de código de barras, a diferencia de las versiones anteriores, ha dejado de ser un módulo opcional. Permite la lectura de los códigos de barras de muestras y reactivos si se encuentran habilitados, y básicamente constan del lector de códigos en sí, más la placa electrónica controladora del lector. Ha habido un cambio sustancial en el método de medición de volúmenes de líquido en los bidones de agua y desecho. A diferencia de los modelos anteriores, en que se medía una diferencia de presión para determinar dicho volumen, ahora se realiza en función del peso del contenido del bidón. Para ello, el modelo B5 de CM200 y CM250 trae como un agregado un módulo externo llamado comúnmente balanza. Este módulo soporta los 2 bidones de agua y desecho y está conformado por celdas de carga y una placa controladora que transforma el peso de cada bidón en un valor digital. El mismo se transmite al instrumento por medio de un cable a un puerto USB de la computadora.